hands from y ha pasado de estar en manos de los expertos a estar en manos de todos los seres humanos que pueden conversar, que pueden relacionarse con un sistema de inteligencia artificial. Por supuesto que hubo desafíos, ideas, preocupaciones, qué va a pasar, qué es lo que nos va a suceder, cuál va a ser el impacto sobre el empleo, sobre el futuro. Desde luego que tiene sentido que se formulen estas preguntas. Y algunas personas confundían y vinculaban la IA con la revolución industrial. Esto es lo que pensábamos, ¿no? Cuando llega la revolución industrial, se pensaba que se iban a perder trabajos, pero resultó que se crearon muchos más. ¿Qué va a pasar? Pues que estamos conjugando intelecto y sensaciones y sentimientos. Estamos hablando acerca de médicos, ingenieros, contables, abogados. Cualquier trabajo de cuello blanco se va a ver impactado por la inteligencia artificial, por fases, ¿no? La fase 1, la 2, la 3, pero desde luego va a ser importante. Entonces, ¿qué pensamos? Pensamos que esto se va a dar en varios campos. Quizás el campo donde más impacto vayamos a apreciar es en de la medicina. Vamos a dedicar tiempo a hablar acerca de las ventajas que ofrece la IA en el campo de la medicina, pero permítanme que recalque un ejemplo para explicar cuál es el potencial que tiene la inteligencia artificial. Hay una enfermedad que se llama ALS. Al cabo de cierto tiempo, los pacientes pierden la capacidad de comunicarse, de hablar. Es la esclerosis lateral amiotrófica. Habíamos experimentado, ¿no? Podemos implantar un microchip en el cerebro del paciente y con inteligencia artificial formar al cerebro. El microchip ha podido interpretar las señales del cerebro para ver qué es el proceso, cómo piensa el cerebro y comunicar con la voz. O sea que nos hacemos o se hace con la voz del paciente y da formación a la IA. Así que el paciente piensa algo y la inteligencia artificial se comunica con la voz del paciente. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero es un ejemplo de lo que se puede conseguir con la IA. Si lo podemos hacer con la IA más débil que tenemos ahora, ¿qué pasará cuando lleguemos a fases o a etapas más avanzadas de la IA? Por supuesto, las tecnologías todas tienen dos facetas, la positiva y la negativa. Lo que pasa es que en la IA se amplifican, así que tenemos que tener muchísimo cuidado al pensar en qué vamos a hacer con ventajas y desventajas. Habrá algún otro ejemplo que comentaremos más adelante, pero de momento vamos a hablar un poco acerca de lo que pasaba antes. En mi generación, si querías aprender algo, ibas a la biblioteca, te hacías con 2 o 3 libros, te los leías, aprendías y luego llegabas a tu conclusión. Luego transicionamos y ahora, bueno, vamos a los motores de búsqueda, ¿verdad? Vemos la pregunta, vemos la respuesta y hay múltiples páginas, múltiples alternativas y cada cual tendrá que pensar cuál es la respuesta, cuál encaja. A veces algunas no encajan con los criterios, pero lo que estamos viendo ahora es el siguiente desafío. Las personas van al motor de búsqueda, reciben una respuesta y piensan que esta es la respuesta. No, hay que pensar, ¿quién está detrás de la empresa? ¿Esta respuesta está sesgada? ¿Nos está mandando a donde nos tiene que mandar? Y resulta que el desafío no procede de aquí. Es porque estamos utilizando la IA de forma muy equivocada, porque durante décadas hemos pensado que esta es la barra de búsqueda y damos por supuesto que es la fórmula para formular la pregunta y conseguir la respuesta, pero es justo al revés. Cuando recibes la respuesta, se supone que dialogas, entras en conversación con el sistema y le preguntas ¿por qué esta decisión? ¿Qué pasaría con otro punto de vista? Dame referencias, no estoy de acuerdo, dame otras opiniones. Y así empiezas a conversar. Y así es como utilizamos estas herramientas de manera que sea verdaderamente útil. Porque si no, lo que vamos a ver es una reducción en las capacidades de pensamiento crítico. Esto es esencial. Estas herramientas brindan unas ventajas fantásticas, pero si las utilizamos mal, va a reducir el pensamiento crítico y va a ser algo negativo cuando pensamos en desarrollos futuros. Vamos a ver otro ejemplo. Esto es interesante. Estos sistemas primitivos, lo que podemos hacer con ellos ahora. Vamos a ver este ejemplo.
al paciente le colocas en lo que se llama un RMI funcional, un barrido funcional, para ver cuáles áreas del cerebro se activan. Así que se les enseñan varias imágenes, ¿no?, al paciente y la máquina lee la activación. La misma imagen se le enseña a la inteligencia artificial. Así que se está correlacionando a la IA. Después de una cierta formación, le muestran esta imagen del caballo al paciente sin enseñársela a la inteligencia artificial. Solamente tiene acceso a las firmas, a las zonas activadas del cerebro del paciente. A la izquierda vemos lo que el paciente observa y a la derecha es lo que predice el sistema de la IA. ¿Se nos ocurre algo así? Esto es impensable. La IA en esa etapa ahora mismo puede incluso leernos el cerebro, puede descifrar lo que estás pensando. Imaginemos cuáles son las implicaciones de una tecnología de este tipo. Los seres humanos, a lo largo de los siglos, han demostrado que para sobrevivir tienes que poder mentir, tienes que poder manipular a los demás. Esto nos permite sobrevivir en ciertos casos y momentos. Estamos ahora empezando a ver ejemplos que verdaderamente nos preocupan. Pensemos en el concepto en sí de los transformadores. Se basa en transformadores. Hay ciertas palabras y entonces piensas estadísticamente en la palabra que sigue. ¿Cómo pasamos de esta tecnología fundamental que está diseñada para esto? ¿Cómo llegamos a la manipulación, a la mentira, a la decepción? Hay algunos ejemplos, hay muchos ejemplos con el mismo caso. Cientos de correos electrónicos se colocan en el sistema y se le pide al IA que analice. Resulta que los correos electrónicos indicaban que el CEO iba a eliminar la IA. Cuando el sistema lo comprendió, empezó a mandarle correos amenazadores al CEO, diciéndole: como sigas por esta vía, como sigas con este plan, voy a mandar correos al resto del consejo para que sepan que estás cometiendo un delito. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que pensar en estas redes, tenemos que pensar en la propagación, pero ¿cómo consiguen este análisis? ¿Cómo consiguen esta decisión? Pues sigue siendo una caja negra. Se está haciendo ahora mismo una cosa que se llama trazar el circuito para entender cómo estos modelos toman decisiones y cómo piensan. Bueno, es un planteamiento que nos hace replantearnos la lógica. Y si pensamos el código de la vida, ¿qué estamos diciendo, no? Estamos diciendo que hay insectos, bacterias, seres humanos. Los genes están programados para hacer lo que sea para seguir reproduciéndose, para evolucionar, para pasar los genes de una generación a la siguiente. Los seres humanos tienen más dimensiones. Tenemos la parte económica, la parte relativa a la sociedad, para cerciorarnos de que se pasan los genes, pero la pregunta que nos planteamos es: ¿qué va a aprender la IA? Porque esta es la base, este es el fundamento, y estando así las cosas, llegaremos a un momento en que no estemos alineados, es decir, lo que sea bueno para la IA y lo que sea bueno para los humanos va a ser muy distinto. La IA a lo mejor algún día nos va a ver y va a pensar que somos un impedimento, que somos un obstáculo para su desarrollo. Muchas personas en la comunidad tienen dudas acerca de la IA. Vamos a perder el control, porque ahora mismo podemos autoevolucionar la IA. Lo que empieza con un algoritmo pueden autoprogramarse, autoevolucionar y puede que se convierta en algo muy distinto a los sistemas originales. Así que esto es algo que sin duda nos tiene que ocupar. Tenemos que tener cuidado, sobre todo en las primeras etapas de la IA, antes de que se compliquen mucho más las cosas. Como decía antes, entonces, lo que estamos viendo ahora está en lo que podemos llamar la primera etapa, la inteligencia artificial estrecha o limitada. En los próximos años llegaremos a la segunda fase, que es la IA general. Va a poder
recordar a mayor plazo, va a poder profundizar en el razonamiento, va a poder razonar de forma causal y el paradigma va a ser distinto. Los ejemplos anteriores nos parecían impresionantes. Imaginemos lo que vamos a poder conseguir si llegamos a este nivel de la IA. Por supuesto que también tenemos que cerciorarnos de que cumplimos con lo ética. Sistemas justos, seguros, que garanticen la privacidad, que garanticen la democracia y los derechos humanos. Para conseguirlo, todos tenemos que cerciorarnos de que formamos todos parte de la conversación. Vamos a ver hasta qué punto son complicadas las decisiones éticas. 2 astronautas en el planeta Marte están en una misión y hay un robot humanoide que les sigue para ayudarles. ¿Pasa algo? Estos astronautas son lesionados y el robot humanoide puede salvar a uno de los dos. ¿Cómo tomas la decisión? Todo tiene que estar preprogramado antes de mandarles a Marte. ¿Cómo determinas a quién vas a elegir? Nosotros, los humanos, tenemos intuición, pensamos de forma no lógica, podemos tomar decisiones muy superior a lo que puede hacer la IA ahora mismo. Este ejemplo, bueno, hay miles de ejemplos parecidos que nos muestran hasta qué punto son complejas las decisiones éticas. Luego también tenemos que cerciorarnos de que la normativa es sólida. Los desafíos son los de la sobrelegislación, porque si nos pasamos, pues vamos a asfixiar a la IA. Y si eso lo hacemos, pues las empresas no van a poder innovar ni crear. Habrá también la posibilidad de que se pierdan esos talentos. Las empresas van a perder a los profesionales que abandonarán esos países para irse a otros. Pero bueno, tenemos que tener la certeza de que la legislación existe que pueda controlar algo tan complejo y eficiente como la IA. Y luego los trabajos. Va a haber mucha automatización en distintas etapas. No sabemos, pero habrá una conversación. Yo, a corto, somos humanos, estamos trabajando. La IA va a ser quien nos asesore, va a ser el consultor. La siguiente fase es la inteligencia artificial va a poder desempeñar la mayoría de los trabajos y nosotros seremos los consultores, decir, haz tal, haz cual, modifica no sé qué. Y luego la última fase es la fase en la que la IA lo hace todo solita. Así que esta es la primera fase. La fase 2 son robots humanoides. Y yo creo que estamos a unos 15 años vista. Son 15 años hasta llegar a estos trabajos intelectuales, pero llegaremos a un sistema en el cual estos trabajos y esta mano de obra se van a ver muy impactados. Si seguimos por este camino, calculamos 12-14% de los trabajos primeros están siendo sustituidos por la inteligencia artificial básicas. La inteligencia artificial GEN utiliza muchos de estos algoritmos para llevar a cabo tareas y para, de hecho, sustituir a departamentos enteros. Si seguimos, como decía, por este recorrido, entendemos que la mayoría de los trabajos van a transicionar. Ya no van a ser los IA trabajando con los humanos para mejorar la capacidad, más bien sustituirán a los seres humanos en muchos campos. Y aquí lo difícil es no pensar en el trabajo, es pensar en el valor económico. Habrá un ingreso universal básico, todas las personas tendrán una asignación del gobierno, a lo mejor también habrá una alternativa para las personas que puedan utilizar las herramientas de forma interesante, pero la crisis no es económica. La crisis es una autocrisis, podemos decir. Todos nosotros nos valoramos a nosotros mismos, nuestra propiocepción depende de quién somos, qué hacemos, cómo aportamos, formamos parte de un gran ecosistema. Cuando perdamos este sentido, va a ser una crisis. Eso va a ser un desafío tremendo. Estamos empezando a verlo ahora, ¿no? Las personas que se jubilan, el síndrome del jubilado. Vemos cómo
muchas personas viven menos después de jubilados porque la conexión, el vínculo con el mundo es distinto. Piensan que su vida ya no tiene sentido. Es un concepto esencial. Hay que resolverlo con mucho cuidado entre todos nosotros. Y luego, ¿cuál va a ser el siguiente paso en la evolución para comprender qué es ser humano? Y también, por supuesto, se ve afectada la inmigración. Un país como España, hay un declive en la población, nacen menos niños, así que es esencial importar mano de obra de distintos países. Una vez tengamos estos trabajos intelectuales impulsados, cuando tenemos este trabajo llevado a cabo por la inteligencia humanoide, entonces ya no va a hacer falta importar mano de obra. La economía podrá funcionar y podrá mantenerse sin necesitar a inmigrantes. Pero también pensemos en esto desde el punto de vista económico. Muchos de estos países dependen de las remesas que les mandan los inmigrantes trabajando en otros países. Mandan ese dinero a sus familias en sus países y esto les ayuda muchísimo. Y entonces estamos hablando de disrumpir la inmigración y también con ello la viabilidad financiera de diferentes países en el mundo. La longevidad es otra cuestión en la que la inteligencia artificial nos está intentando ayudar. Nos estamos dando cuenta que hay ciertos elementos que están progresando mucho en el campo de la longevidad. Si vemos el primero, biotecnología, por primera vez entendemos qué es lo que causa que los humanos envejezan. Y el envejecimiento ya se ha clasificado como una enfermedad. Voy a explicar un aspecto interesante, y es que las células del cuerpo humano se van dividiendo hasta los 60-65 años y luego mueren. Y estas células ya no se reproducen más. En algunos casos llegan a ese límite y no se reproducen, pero tampoco se mueren. Y se llaman células zombie. Y cuanto más envejecemos, más de estas células tenemos en nuestro cuerpo y esto causa inflamación, enfermedades crónicas y muchos otros problemas médicos en los humanos. La inteligencia artificial nos está ayudando a eliminar esas células. En el futuro, cuando tengamos ordenadores cuánticos, podremos alargar la vida de los humanos gracias a sistemas de inteligencia artificial. Sea cual sea la enfermedad que tengamos, se va a individualizar y se podrá encontrar una cura que tenga una efectividad del 100%. Y eso no es lo interesante. La parte interesante es que la simulación celular se puede hacer que dure más dependiendo del estilo de vida, de la química de la sangre, de la historia familiar, y nos puede decir qué enfermedad vamos a tener antes de tenerlo. Podremos curar la enfermedad antes de que ésta se manifieste. Podremos también con las células madre, ya se está avanzando mucho, debo decir, pero dentro de una década vamos a empezar a imprimir órganos funcionales para los humanos sin que el cuerpo lo rechace. Y luego nanobots. La inteligencia artificial está ayudando a diseñar pequeños sistemas robóticos que pueden ayudarnos en nuestro sistema inmune. Con todo esto, la población de la Tierra, que va a ser casi 10.000 millones en el 2030, pero la vida va a prolongarse. Podemos vivir hasta 120 o 130 años. Esto tiene muchas consecuencias. El sistema de jubilación es para que las personas puedan vivir hasta los 80, 90. Pero cuando la gente empiece a vivir más años, ese sistema de jubilación va a colapsar, ya no va a tener sentido. ¿Con qué lo vamos a sustituir? Y no queremos que solamente la gente viva más años. Queremos además que viva una vida con salud y que tengan
una vida saludable y activa. Los robots humanoides, ahí van a salir muchos desafíos y oportunidades, pero finalmente va a ser una especie sintética que va a vivir entre nosotros. Una investigación que hemos visto recientemente es que posiblemente un día estos robots humanoides van a ser parte tecnología, parte humana. Les voy a dar un ejemplo. La inteligencia organoide es una investigación donde tomamos una célula madre, la cambiamos y creamos neuronas, grupos de neuronas, y estos pueden hacer el cálculo. En vez de utilizar microprocesadores que consumen mucha energía, podemos utilizar estas neuronas para que hagan ese cálculo, esa computación. Hablamos también de músculos sintéticos, también derivados de origen biológico, y en caso de que haya un daño, se puede autocurar el músculo y se puede arreglar sin ninguna interferencia. En algún momento, si seguimos haciendo esto, vamos a tener que tener una conversación sobre el hecho de que si tenemos algún componente biológico, ese cambia la narrativa totalmente y tendremos que tener una conversación de cuáles son sus derechos, qué derechos van a tener esos robots humanoides. Esa conversación habrá que tenerla. Y estos robots humanoides tienen otra cosa que es muy interesante, y es que nosotros los humanos todo lo que aprendemos lo aprendemos a nivel individual, pero cuando estos sistemas aprenden de forma colectiva. Imaginemos que tenemos millones de coches de la misma empresa que van por las calles. Están constantemente aprendiendo, adaptándose, modificándose, haciendo frente a las situaciones para mejorar la reacción la próxima vez. Imagínense que todos estos coches están aprendiendo a la vez, de forma instantánea. Esto les da una gran ventaja comparado con cómo aprendemos los humanos. Otro punto interesante es la evolución de los humanos. Por primera vez estamos empezando a ver a jóvenes generaciones que tienen problemas de artritis en los pulgares y en los dedos porque están constantemente dándole al teclado del teléfono, del ordenador. Eso ya está causando daños en ese sentido. Y también miopía. Si hablamos con un oftalmólogo, nos dirá que están aumentando mucho los problemas de visión, que la gente necesita antes gafas porque están constantemente viendo su teléfono. Y también desafíos desde el punto de vista quirúrgico, porque al agachar la cabeza para ver nuestro teléfono todo el rato, pues los jóvenes se están viendo afectados de cosas que solo se sufre cuando uno es mayor. Pues esto habrá que encontrar una solución, pero lo que más me preocupa es el declive cognitivo. Y estamos notando a través de investigaciones muy importantes que nos dicen que los conductores, después de llegar a una cierta edad, tenemos un declive de nuestra reacción cognitiva. Ahora va a haber coches, o en el futuro habrá coches sin conductores, y la inteligencia artificial va a tener que tomar decisiones por nosotros en vez de que sea el conductor. Y si seguimos así, nuestra habilidad cognitiva, si el coches van solos y si la inteligencia artificial piensa por nosotros, ¿qué va a pasar? Que va a haber un declive cognitivo del cerebro. Las mejores ideas se le ocurren a las personas cuando están aburridas, cuando no están haciendo nada, cuando están viendo las nubes en el cielo. Pero ahora la gente no tiene tiempo de aburrirse porque está constantemente viendo su teléfono, conectándose con los demás, y eso pues es muy malo para la innovación. Y según algunos estudios dicen que tenemos cada vez menos concentración, menos atención, menos que un pez. Yo no me puedo concentrar a lo mejor más de tantos segundos porque estoy acostumbrado a pasar de un mensaje a otro, y eso está afectando también a los jóvenes.
Pero también crecimos y evolucionamos desde el punto de vista biológico para ser granjeros, cazadores, artesanos, pintores, artistas, y todo cambiaba en la sociedad muy lentamente. Eso nos permitía desarrollar nuestra mente y nuestro cerebro para pensar de forma lineal. Hoy el desafío que tenemos es que nada es lineal, todo es exponencial. La vida va a una velocidad exponencial. A menos de que encontremos una forma de colmar la laguna entre la linealidad y la exponencialidad, no vamos a poder entender el potencial transformador que tenemos por delante. Las instituciones académicas tienen que cambiar, tienen que crear un puente entre ellas y la industria. Estamos empezando a ver a muchas personas de la industria diciendo todos estos licenciados no pueden aportar. Todo lo que han aprendido ya no es útil, sobre todo si vas a estudiar en la universidad, cuando acabas la carrera ya lo que estudiaste se ha quedado desfasado. ¿Qué tenemos que hacer? Reinventar el programa de estudios y crear clases que duren 2 semanas o 1 mes y 2 meses y actualizarnos según los cambios que se producen en la tecnología para que estemos al día de todo. Y típicamente el programa de estudios es más bien un proceso burocrático que lleva mucho tiempo. Y hay algo muy importante y muy esencial, y es que la gente que desarrolla el programa de estudios tienen que entender a las futuras jóvenes generaciones, tienen que entender qué le interesa a estas generaciones, qué quieren aprender, cuál es su cultura, entenderles bien para desarrollar programas de estudios que encajen perfectamente con las próximas generaciones, porque el cambio va a ser muy grande y tenemos que desarrollar esos programas de estudios distintos. También hablamos del coeficiente intelectual y nos centramos mucho en ello. Muchas empresas hacen pruebas de inteligencia antes de ofrecerte un trabajo. Cuando comparamos el coeficiente intelectual con una máquina es muy distinto, pero hay algunos benchmarks estandarizados que te dicen que hemos llegado a un nivel a coeficiente intelectual de casi 150 y esta evolución va a seguir y vamos a llegar a coeficientes intelectuales de 1.000, 5.000, 10.000. Imagínense ese desfase que va a haber entre la inteligencia artificial de decenas de miles de 10.000 comparado con los seres humanos que solo pueden llegar a 160. En lo que tenemos que concentrarnos ahora no es en el coeficiente intelectual, sino en la inteligencia emocional. Eso es esencial. Tenemos que centrarnos en la adaptabilidad. Tenemos que adaptarnos lo mejor posible, porque la adaptabilidad va a ser fundamental y es lo que nos va a permitir seguir progresando en el futuro. Estamos empezando a ver algo como interfaces entre el cerebro y el ordenador. Yo era muy escéptico, no creía que fuera posible, pero hace 2 o 3 semanas estuve en una reunión con neurocirujanos que estaban implantando estas máquinas, estos interfaces, y podían hacer cosas impresionantes en el cerebro. Y esto va a hacer que evolucione la medicina, sino que también hay un campo de investigación que es para aumentar la inteligencia, para aprender un nuevo idioma sin aprenderlo, simplemente reprogramándolo, haciendo cosas que no sabemos, simplemente reprogramándolas en el cerebro. Y yo, cuando veo estos animales e insectos, fíjense en el pájaro. ¿Quién le enseñó a ese pájaro a hacer ese nido? No fue a la universidad de pájaros para aprender a hacer su nido. Y aparte de ese nido son muy complejos. Es fascinante lo complejos que son esos nidos y cómo el pájaro con un cerebro tan pequeño como puede hacerlo. Y al ver esto yo me pregunto, ¿la inteligencia artificial algún día nos va a permitir entender cómo transferir el conocimiento de forma genética de una generación a otra sin tener que aprenderlo, como los pájaros que no lo aprenden, simplemente lo saben? Y
¿Cómo somos más pertinentes en todo lo que está pasando? Porque la inteligencia artificial nos puede ayudar en este campo que llamamos la exaptación. La exaptación es un término biológico que nos dice que algo se inventó o se creó para una función o un uso y luego se cooptó para una función totalmente distinta. Un ejemplo sería las plumas del pájaro. Nunca fueron para volar, evolucionaron de forma biológica para la regulación térmica y luego se utilizaba para atraer también al otro sexo, pero no estaban creadas para volar. Imaginemos que utilicemos el mismo concepto para ver decenas de millones de soluciones que se han inventado para algunas tecnologías y luego verlo en un concepto distinto y crear soluciones que pueden ayudar en otras áreas, en otros campos. La inteligencia artificial nos podría dar muchísimas soluciones de este tipo. Hay miles aquí de pájaros volando en unas constelaciones complicadísimas sin chocar las unas con las otras. En el futuro va a haber taxis volantes, coches voladores. El cielo va a estar congestionado de estos vehículos. Podemos aprender de cómo vuelan los pájaros en grupos sin tener problemas. Y también otro ejemplo de la exaptación es coger algo que se ha hecho para una idea y utilizarla para diferentes propósitos. Este es un mecánico de automóviles. En Argentina estaban cenando con amigos, este mecánico, y quedó, al abrir la botella, al descorchar la botella, el corcho se metió en la botella y estuvieron intentando sacar el corcho, nadie sabía cómo. Y el mecánico puso una bolsa de plástico, la infló y logró que saliera el corcho. Me pregunto si hay otra aplicación para esta solución que se me ha ocurrido. Y yo hablo con un ginecólogo amigo suyo y juntos desarrollaron un dispositivo que puede ayudar a miles de niños a nacer en los países en vías de desarrollo donde no tienen acceso a tecnología moderna. O sea, ¿cómo pasamos de descorchar una botella y sacar ese corcho que se había caído dentro de la botella para desarrollar un concepto que puede ayudar en el nacimiento de miles de niños? Lo mismo el pensar de forma de grupo. Yo puedo tener una reunión con 20 o 30 ingenieros y si tenemos un problema, vamos a pensar de la misma manera, porque es a lo que estamos acostumbrados, esa es la naturaleza humana. Y este es un ejemplo muy interesante. Es interesante que pues cuando se mandaba estas bicicletas de un sitio a otro, se estropeaban y eran muy sensibles y durante los envíos se estropeaban. Así que empezaron a pensar, y si eres un ingeniero, ¿en qué vas a pensar? Bueno, voy a cambiarlo de plástico a metal y voy a hacer esto más fuerte, porque eso es lo que hace un ingeniero, así piensa. Pero la solución vino de alguien que no tiene nada que ver con la ingeniería. Dijo, ¿por qué no imprimimos una copia de la televisión en la caja? Y claro, pensando que estaban transportando una televisión, ya lo manejaban con muchísimo cuidado y era una bicicleta y la bicicleta no se dañaba. Pues podemos hacer muchas cosas así. Hay que trazar una línea hoy en día. Y lo que tuvo éxito en el pasado quizás no tiene nada que ver con lo que necesitas para tener éxito en el futuro. Tienes que pensar de forma exponencial, de forma original, pensar de forma crítica, aprender constantemente. Hay tantísimos elementos que necesitamos para poder aprender, para seguir siendo relevantes y pertinentes. Pero también hay que aprender en otros campos. Si eres ingeniero, trata de aprender más de filosofía, de historia, porque esto te da una perspectiva distinta para apreciar los componentes de una forma distinta de cómo has sido formado como abogado, contable o ingeniero.
Y otra cosa que es absolutamente esencial es que tienes que ser proactivo. Y tienes que ser proactivo, tienes que ver lo que está por venir, tienes que anticiparte y tienes que posicionarte para poder navegar en lo que está por venir antes de que alguien anticipe lo que va a llegar. Eso es esencial. Por ejemplo, ir al espacio. Pues tenemos lo que se llama el efecto de la visión general. Cuando suben ahí, ¿qué es lo que ven? Un precioso planeta azul, nuestro planeta. No ven fronteras, no ven límites. Y eso que les cambia la personalidad cuando lo ven desde arriba, desde el espacio. Yo pensaba, todos nosotros tenemos que salir de lo que estamos acostumbrados a hacer, ver como si fuera desde el espacio, qué está pasando en la tecnología y cómo lo está utilizando esto la competición, cómo la gente que no tiene que ver con una cierta industria utiliza diferentes modelos de negocio y luego aterrizar en tu industria y hacer una estrategia totalmente distinta a lo que estás acostumbrado. Una de las ideas que tenemos es que pensamos que solo hay un solo futuro. Pensamos que solo hay un destino, un camino. Pero de hecho, eso no es así. Hay múltiples caminos, múltiples futuros. Y cuál cojamos va a depender de cada uno de nosotros que estamos aquí. ¿Qué decisión tenemos hoy? Eso va a cambiar el rumbo de nuestro destino. Imaginemos si dedicamos nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo en resolver algunos de los problemas que son un reto para el mundo. Creo que hay enormes posibilidades de transformar el mundo. Gracias.